Bien, colegas, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra segunda clase en lo que corresponde a la preparación de una sesión de clase y dentro de la evaluación de las rúbricas. Bueno, primero nosotros tenemos que tener en cuenta antes de iniciar las sesiones de clase, algo importante que tenemos que desarrollar en cada uno de nosotros, que es lo que es el pensamiento crítico. Maestro Rogelio, Sí, vamos a sí, hacer la misma estrategia que la vez anterior. Voy a mutear y usted expone nada más y después ya viene la parte de las preguntitas. Ahorita por ejemplo, le estoy dando la opción para que pueda hablar ahorita. ok. Ahora sí, ya listo. Todos están muteados y usted puede hablar nada más hasta que termine de exponer. Muy bien, gracias, maestro Giancarlo. Bien, colegas, como les decía, bueno, nosotros como docentes que somos, para nosotros poder realizar cualquier sesión de las áreas en el currículum nacional, nosotros tenemos que tener ciertos requisitos, ciertos principios y ciertas líneas de acción en la cual tenemos que aclarar en lo que corresponde a la formación integral de nuestros estudiantes. Por eso que en este día quiero iniciar con esta frase muy importante que tenemos que desarrollar cada uno de los profesores y tener en cuenta. A veces nosotros como maestros, cuánto quisiéramos pues que haya una especialización en lo que es neuroeducación para poder comprender. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por decir, un ingeniero no sabe lo que son, por decir, un plano de las minas? O un doctor no sepa de lo que son las medicinas, o de repente eh, un albañil no sepa de lo que es pues la combinación de unas mezclas. Entonces, no van a hacer bien su trabajo. Y si el maestro no sabe de lo que es la mente humana, cómo aprenden los estudiantes, también vamos a tener dificultades y debilidades para que nuestros estudiantes puedan lograr sus aprendizajes. Porque nosotros como maestros tenemos que conocer que el cerebro no es un vaso para llenar, colegas, sino es una lámpara para encender. Y eso lo decía Plutarco muchos años hacia atrás, para poder comprender de la maravilla que nosotros podamos hacer con nuestros estudiantes. Porque cuando nosotros solamente instruimos y damos contenido, llenamos cuadernos, llenamos libros y pensamos que estamos avanzando muy bien, que estamos desarrollando, pero en realidad no estamos haciendo un buen trabajo en que los alumnos pues logren esos aprendizajes y lleguen a alcanzar los estándares. Por eso que nosotros al hacer nuestra planificación debemos hacerlo coherentemente. Y para esto, colegas, tenemos que saber qué es el pensamiento. Esta palabra que proviene del verbo latino pensaré, que es el sinónimo de pensar o de reflexionar, colegas. Porque esto nos va a ayudar mucho en nuestro proceso de aprendizaje porque vamos a formar seres humanos y en las diferentes áreas en la cual haciendo actividades de creación de la mente nosotros vamos a permitir que todo lo que ellos extraigan mediante la actividad del intelecto puedan al final lo demostrarlo con las evidencias. Entonces, esta palabra del pensamiento tenemos que entenderlo muy bien los maestros. Estas rúbricas, colegas, está basado en el pensamiento crítico. Si nos damos cuenta, gira alrededor de todo esta nueva forma de hacer las cosas. ¿Y qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos que podamos nosotros como maestros facilitar a nuestros estudiantes para que ellos puedan lograr. Esta evaluación puede realizarse a través de la observación, de la experiencia y del razonamiento que nosotros vamos a hacer. Por eso que el Ministerio de Educación lo considera dentro de las rúbricas, colegas. Es importante que todo profesor, antes de poder dar, primero tiene que conocer.
tiene que saber de qué manera voy a cambiar la mentalidad, de qué manera voy a formar a este nuevo ser humano para que él pueda responder a esas necesidades y demandas y solucionar problemas de su contexto. Entonces, esto nos va a permitir, colegas, este pensamiento crítico en el desarrollo que vamos a ir trabajando, nos va a poder precisar con mucha claridad y nos exige este pensamiento crítico la claridad de hacer las cosas, de qué manera podemos llegar mejor a los estudiantes, cómo podemos desarrollar estos procesos, sucintos pero importantes. La precisión cuando desarrollemos los desempeños para no extendernos mucho y no lograr los logros de aprendizaje. A veces aquí los maestros, cuando nosotros queremos desarrollar este pensamiento crítico, nos explayamos demasiado que a veces llegamos a confundir a los estudiantes. Hay que ser y utilizar la precisión para que lo que justamente necesitan ellos, nosotros podemos darle. Y también en el desarrollo de la actividad, la equidad y las evidencias. Es muy, muy importante esto para que nuestros estudiantes pues alcancen ese nivel de grado superior en la cual puedan desarrollar un nuevo pensamiento crítico. Por eso que nos piden a veces intentar evitar las imprecisiones particulares que siempre hacemos, que se encuentra relacionada con la detección de las falacias que a veces cometemos. Y en esta parte nosotros tenemos que ir desarrollando de una mejor manera. Esto lo he extraído, colegas, como parte de la información del comité de evaluación que van a tener ustedes. Esto está en la página del ministerio, ¿no? Nos explica para muchos colegas que me habían escrito y me habían pedido de qué manera, cómo iba a ser, cuánto tiempo iban a durar, cómo se iba a trabajar. Muy bien. Les voy a dar solamente como parte informativa. El comité de evaluación deberá convocar al postulante con al menos 3 días calendario de antelación a la explicación del instrumento, indicando la fecha y hora en la que se realizará la actividad. Asimismo, informará al postulante la extensión aproximada que tendrá la observación, o sea, de su sesión, la que podrá ser de entre 45 y 60 minutos. Muy bien, acá nos están poniendo los tiempos para poder desarrollar nuestra sesión de clase. Y nos está comunicando que 3 días calendario antes le van a dar la fecha y la hora y la actividad que ustedes van a desarrollar. Dios quiera que le den el área, ¿no? Porque vamos a ver cómo es el caso del desempeño que ustedes van a poder trabajar. Aquí lo va a seguir explicando. Para la realización de la actividad de aprendizaje, el comité de evaluación deberá convocar a estudiantes de acuerdo con el grupo de inscripción al que postula el docente, considerando al menos 5 estudiantes. Además, en la convocatoria, el comité de evaluación deberá informar al postulante lo siguiente. Muy bien, nos está explicando que tienen que buscar 5 estudiantes que estén presentes para la exposición de sus clases. Ahora, dentro de estos estudiantes dice que tendría que tener la edad, el grado o ciclo, así como el nivel y la modalidad del grupo de estudiantes convocados, para que ellos puedan desarrollar los maestros su sesión de clase. Las características de los estudiantes convocados y del contexto de la institución educativa. Tiene que tener conocimiento el docente. Los materiales y recursos educativos disponibles para el desarrollo de la actividad de aprendizaje. También tiene que manejar el docente. El día de la aplicación del instrumento, momentos antes de iniciar, el postulante explicará brevemente al comité de evaluación en qué consiste la actividad de aprendizaje, así como el propósito de esta. O sea, les van a dar a conocer
Entonces, el área, el contenido temático y el propósito de la clase, lo que está explicando aquí. Asimismo, acordarán la señal con el cual se iniciará la actividad. Además, el postulante contará con algunos minutos para presentarse ante los estudiantes. Una vez dada la señal de inicio, el comité realizará el registro durante el tiempo de observación establecido. Si la actividad de aprendizaje durase unos minutos más del tiempo de observación previsto, el comité culminará con el registro y permanecerá en el aula hasta que ésta concluya. Hay que tener y cuidar mucho los tiempos, colegas. La aplicación del instrumento se realizará según los procedimientos establecidos por el Minedu en el instructivo para el comité de evaluación. Además, el comité de evaluación, el postulante y los estudiantes deberán respetar las medidas de bioseguridad vigentes en el marco de la emergencia sanitaria. Y esto hay que tener cuidado, colegas. Hay que ir con nuestras mascarillas, ¿no? Y tener en cuenta siempre nuestro alcohol al momento de cada uno de los procesos. Que nos están pidiendo las medidas de bioseguridad. Bueno, entonces, esta es parte de una información que les hago llegar para que ustedes tengan en cuenta, colegas. Bien, para empezar nuestra clase, colegas, es necesario y fundamental y requisito indispensable poder conocer bien y detallarnos esta ficha de monitoreo del desempeño docente, o sea, cómo lo van a evaluar. El nivel es 4 que tenemos que alcanzar. Ahí está. Tenemos los instrumentos. Primer instrumento es observación de aula. ¿Con qué se empieza el desempeño número 1? Aquí nos explica, dice, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. ¿Qué nos quiere decir, maestro, al momento que usted va a desarrollar? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Aquí lo describe el mismo desempeño. Dice, el maestro promueve el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas. O sea, al momento que vas haciendo tu sesión de clase, en la parte del inicio, de repente, en el desarrollo o en el cierre, estás promoviendo el interés de los estudiantes con actividades de aprendizaje que le ayuda a ser conscientes del sentido y la importancia o utilidad de lo que se aprende. O sea, aquí tenemos que tener en cuenta, colegas, algunas palabras que nos van a ayudar mucho en este proceso que vamos a realizar nuestra clase. Entonces, no solamente aquí es promover el interés del estudiante, sino en lo que, la utilidad que pone para lo que va a aprender el estudiante. Entonces, por eso cuando conversamos, le decíamos a ustedes el día de ayer, si no es de su importancia, si no es de su interés, de repente, no le pongan, no le van a poner mucha prestancia a los estudiantes. Entonces, si el docente, aquí viene lo bueno, si el docente, ustedes colegas, involucran activamente a todos o casi todos los estudiantes con la participación en las actividades de aprendizaje, propuestas, y además, dice, si promueven que comprendan en cada propuesta, en cada pregunta, el sentido de lo que están aprendiendo, ya tienes un puntaje en lo que corresponde a la primera observación del aula, que es que involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Entonces, esta parte tenemos que entenderlo muy bien. O sea, maestra, cuando usted o maestro que me escucha, usted va a desarrollar su sesión de clase, pues tienes que estar atento para que todos, y tienes que utilizar el espacio de lo que te da en el aula para estar moviéndote de un lugar a otro. No estés parado, colegas. No estés parado, sino que tienes que estar en constante movimiento, moviendo las manos, participando a nuestros niños, activándolos. Ya les decía el día de ayer, nosotros tenemos ¿cómo se llama? Una neurona espejo, en la cual
nosotros vamos a transmitir de lo que estamos trabajando, colegas. Si tú vas triste o vas directamente y te paras y no te mueves y solamente mandas, ¿cuál de los alumnos se va? Nosotros somos profesores de educación primaria, tenemos que interactuar con nuestros alumnos. Esta es la palabra más clara. Si tú interactúas y le dices en cada momento, de acuerdo a tu sesión, la importancia que tiene del aprender el contenido temático o la clase del día, el niño se va a involucrar contigo. Entonces, este es un primer desempeño que tenemos que conocerlo muy bien. Primer desempeño. Segundo desempeño, colegas. Promovemos el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. ¿Con qué viene esto, colegas? Esto viene con si el maestro está proponiendo actividades o estrategias de aprendizaje en la cual establece interacción pedagógica, o sea, de conversación, en la que a través de esta conversación estimula la formulación creativa de ideas o productos propios. O sea, si van dándole en la que el estudiante una pregunta que le haga razonar, que no sea una pregunta literal nada más para contestar al pie de la letra. No, colegas, sino que él te proponga, él te opine sobre algo o el tema que estás desarrollando. Entonces ahí podemos ver la comprensión de los principios. Porque, colegas, cuidado, tengamos cuidado. Una cosa es leer, colegas, y otra cosa es comprender lo que lee. Entonces también aquí, una cosa, colegas, es saber responder, y otra cosa es saber opinar o dar una nueva idea. Porque responden cualquiera, puede responder de acuerdo a una pregunta, y ahí la mayoría de nuestros estudiantes después de esta pandemia han venido a la escuela y están limitadas de palabras. ¿Qué te dicen? ¿Sí? ¿No? Tal vez, a veces. Y eso nos pasa, colegas, porque en el área de comunicación no hemos trabajado la expresión oral muchas veces. Entonces, nuestros estudiantes están vacíos sus cerebros de información. No lo tienen para poder descifrar y para poder expresar y dar a conocer lo que saben. Entonces, a través de esta comprensión de principios, establecimiento de las relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias, vamos a promover la creatividad y el pensamiento crítico. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué es lo que nos dice? Para que nos coloquen 4 puntos, o sea, estemos en el cuarto nivel. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. O sea, sesión en su conjunto quiere decir inicio, desarrollo, cierre. O sea, en cada momento, sus preguntas, colegas, ¿cómo lo estamos haciendo? Solamente para que me respondan en forma literal o en forma inferencial estoy proponiendo, para que el estudiante pueda discernir y pueda dar una respuesta mucho más amplia, mucho más convincente. Entonces, en esta parte tenemos que trabajar mucho, colegas. Tenemos que trabajar, lamentablemente, en, en todas las instituciones a nivel nacional son limitadas las participaciones de muchos de nuestros estudiantes. Entonces, aquí tenemos que enseñarles, sacarle con la cucharita y de la boca a los estudiantes para que puedan participar, para que puedan responder, ¿no? Y eso lo vamos a hacer a través de la opinión, a través de la crítica, a través de la sugerencia que pueden dar. Pues ya vamos a ver en la sesión cómo lo planteamos. En el desempeño 3, colegas, ¿qué es lo que nos piden aquí? Regula positivamente, dice colegas, ¿ya? Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. ¿Cuál es la descripción del desempeño? Si nosotros, las expectativas del comportamiento, que ayer me preguntaban algunas colegas, ¿qué hacemos cuando los alumnos vienen y hacen desorden?
Por eso que dice que las normas de convivencia tienen que ser claras para los estudiantes. 2, 3, 4 normas claras, ¿no? Entonces, el docente va a prevenir el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? El maestro. Si nosotros siempre vamos a utilizar mecanismos formativos, positivos, para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz, sin gritar, sin jalar, sin ofender, el maestro tiene que buscar el modo necesario para que el estudiante no se sienta mal de repente, o ofendido, o de repente asustado por lo que ha realizado. Entonces, quien tiene que darle confianza, que tiene que regular todos estos comportamientos es el docente. Entonces, en nuestras manos está, y tengamos cuidado cuando tratemos a los estudiantes, porque nos están viendo cómo lo hacemos, de qué manera. Tiene que ser, dice, de forma positiva y de manera eficaz, en la cual a través de una actividad o de un consejo el estudiante pueda comprender que se ha estado equivocando. En el nivel, colegas, ahí tenemos hasta el nivel 5. Entonces, teniendo esto en cuenta, coleguitas, estos 4 o 5 instrumentos, 5 desempeños que nos van a evaluar, colegas, teniéndolo muy claro, ahora sí vamos a pasar a lo que es los procesos didácticos del área de comunicación. El día de ayer yo les expliqué muy claramente sobre los procesos pedagógicos, ¿no? Eso ya lo tenemos un poquito más claro desde el momento de la problematización, el momento de la motivación, el momento de los saberes previos, el momento del conflicto cognitivo, el propósito de la clase, cómo lo vamos a realizar, los acuerdos o normas que están llamando de convivencia, el desarrollo de la sesión de clase, la evaluación en la metacognición al final del cierre y también la reflexión del docente con respecto a su sesión. Pero hay algo que tenemos que el día de ayer no habíamos tocado, que son los procesos didácticos en el área de comunicación. Todas las áreas, colegas, tienen sus procesos didácticos. Algunos tienen diferenciados, otros tienen únicos. Por ejemplo, comunicación tiene diferenciado porque lo tiene para cada uno de sus competencias. En este caso, para la primera competencia, para la segunda y para la tercera, tiene diferentes sus procesos didácticos. Esto tenemos que conocer porque para la segunda competencia también lo tiene diferente y la tercera también, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, primero, antes, colegas, antes de poder desarrollar, tenemos que tener en cuenta cómo hacerlo, porque vas a construir tu sesión de aprendizaje. ¿Cómo lo vas a hacer si no sabes los procesos didácticos de cada una de las áreas? Entonces, para la primera competencia, colegas, del área de comunicación en la que nos expresa, se comunica oralmente en su lengua materna, nos hablan acerca de este primer proceso didáctico, es antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Sabiendo que nosotros luego ya les voy a mostrar que en la sesión tiene 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. 3 momentos fundamentales en la cual nosotros vamos a desarrollar cada uno de estos procesos. Entonces, vamos a comenzar primero con la primera competencia en se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes del discurso o tener en cuenta antes del discurso con nuestros estudiantes?
Primero, lo que tienes que tener en cuenta siempre es el propósito de la clase, o sea, sobre qué contenido temático estás desarrollando. Entonces, si yo estoy desarrollando, por decir, un contenido temático en la cual van a expresar sus ideas los estudiantes, entonces hay un segundo punto que tengo que hacerles conocer cómo vamos a desarrollar la organización de estas ideas para poder expresar cada uno y los momentos que lo vamos a hacer, en qué momento y de qué manera. Entonces, tengo que hacerles conocer a mis estudiantes, porque este es el problema de todo el magisterio nacional, colegas. No hemos trabajado este proceso didáctico. Por eso que nuestros alumnos no tienen debilidades, dificultades en la expresión oral, en hablar, en expresarse, en gestuar delante del público. Son poquísimos, inclusive nosotros los mismos, los maestros. No nos olvidemos decirles también que cuando trabajemos el área de comunicación, no trabajemos, se sugiere las 3 competencias. Tengamos cuidado, colegas. Solamente se trabaja una sola competencia por el tiempo limitado que tenemos. Y no se olvide, el enseñarle a hablar o expresar gestualmente a nuestros estudiantes, no es que tú le enseñes a uno, le tienes que enseñar a los 15, 20 o 30 o 40 alumnos de tu aula. A los que están con, a los que tienen problemas de repente, también a todos ellos tienes que enseñar. Entonces, para yo poder expresar antes del discurso, tengo que saber qué voy a hablar, cuál es el contenido temático que vamos a expresar. Segundo, a todos enseñarle cómo y de qué manera vamos a organizar nuestras ideas para poder comunicarnos, para poder expresar, para poder manifestarnos. Entonces, se le va enseñando al estudiante y luego qué tipo de auditorio vamos a tener, con qué alumnos vamos a poder. Una cosa es enseñar a mis estudiantes, poder expresarse frente a 2 alumnos, otro es frente a 25 alumnos, otro es frente a 100 y otro es frente a 500. Son diferentes tipos de auditorio que yo lo tengo que preparar a mi estudiante. Entonces, el estudiante tiene que saber cómo manejar cada uno de estos tipos de cantidades de personas que en el futuro él puede representar o puede salir a expresar estas ideas. Él lo tiene que conocer, tiene que prepararse, tiene que entrenarse para eso. Y frente a eso, muy bien, el tema que se va a trabajar. Eso lo tengo que tener antes del discurso claro, claro, muy claro. Entonces, esto es importantísimo para que el estudiante sepa a dónde y de qué manera va a dar su discurso, su expresión. Muy bien, aquí termina esta primera parte de antes del discurso. Yo puedo tomar, colegas, muchos desempeños que puedo puntualizar como propósitos, pero el discurso le tengo que preparar para cada uno de estos desempeños de manera eficiente. El estudiante tiene que preparar y tiene que conocer y tiene que buscar fuentes y tiene que relacionarse, tiene que entrar en conversatorios, tiene que trabajar en equipo para saber de qué manera va a poder explicar ese tema. Entonces, antes del discurso es una primera parte que el estudiante tiene que saber y conocer. Una vez que ya va a ingresar al tema, ahora viene el durante el discurso. Entonces, va a poner en prueba, en práctica, cómo se han organizado y las ideas que han propuesto para que esta persona que va a expresar sus ideas o va a leer, ¿no? Tenga en cuenta que toda exposición tiene un inicio, un desarrollo y un cierre en el discurso. Entonces, ¿cómo voy a poder entrar frente a este público que me va a escuchar? ¿Cuáles son esas palabras iniciales que voy a poder dar, expresar a los demás? ¿Cómo voy a desarrollar el contenido temático de la importancia que tiene y de la prestancia para que me pongan atención los que están en sala? Y en el cierre, ¿de qué nos va a servir y cómo lo podemos practicar en el futuro? Entonces, de esa manera vamos a poder desarrollar
Un momentito. Un momentito, maestro. Me han llamado por teléfono y se me cortó la línea. Muy bien. Entonces, durante el discurso, colegas, ya tenemos la fase de qué y cómo lo vamos a desarrollar con nuestros estudiantes en esta primera competencia. Y terminamos después, una vez que ya han expresado, han podido dar su alocución frente a sus compañeros sobre el tema, todo. Ahora, una vez terminado esto, el estudiante tiene que revisar y reflexionar sobre lo que ha hablado, sobre lo que ha escuchado también, para corregir esas debilidades y en el próximo encuentro, en la próxima exposición que va a tener, no cometa lo mismo. Entonces, si nosotros preparamos a cada uno de nuestros estudiantes, colegas, con un tema específico del desempeño que va a trabajar, yo estoy seguro que si lo hacemos eficiente y coherentemente, en un tiempo no determinado, muy corto, vamos a tener expositores, vamos a tener panelistas, vamos a tener entrevistadores, vamos a tener personas que puedan comunicarse muy fácilmente con los demás. En esta competencia, la base primordial es la expresión oral y gestual del estudiante. Entonces, para esto, algunos recursos va a utilizar el estudiante para que pueda leer algún material que va a repasar, para que pueda expresar sus ideas, porque tampoco no puede expresar por expresar que salga de la cabecita de lo que sabe, no. También se tiene que preparar, también se tiene que fundamentar, también tiene que aprender a argumentar, tiene que aprender a criticar, analizar el mensaje que va a dar. Entonces, de acuerdo a la edad, lo iremos preparando progresivamente. Si un niño de primer grado ya irá sus primeras palabras de repente, ¿no? Y su presentación como persona que es y que puede dar algunas palabras básicas. Ya en segundo grado ya se va relacionando, ya puede dar sobre un tema específico, pequeño, cómo opina o cómo lo mira, cómo conoce. Ya en el tercer grado, ya mucho más. Ahí ya el estudiante está para que pueda disertar de repente alguna poesía, un poema o de repente alguna noticia. Entonces, vamos a ver progresivamente cómo se va incrementando los grados de dificultad y vayan logrando los estándares de aprendizaje de acuerdo al nivel, grado o ciclo que se encuentre. Entonces, colegas, estamos dándonos cuenta este primer proceso didáctico del área de comunicación. Cuando tocamos el segundo proceso didáctico en la competencia, lee diversos tipos de texto, colegas, ¿no? De su lengua materna, aquí ya no tanto va a expresar de repente como lo hacemos en la primera competencia, sino aquí es ya la lectura. Aquí hay tres procesos que nunca debemos de olvidarnos. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Entonces, lo primero que tenemos que saber antes de la lectura, de cualquier lectura, ¿para qué voy a leer? Tiene que tenerse un poco esta pregunta, los estudiantes siempre se debe generar como una pregunta de indagación. ¿Para qué voy a leer? ¿De qué se tratará este texto que voy a leer? ¿No? ¿O qué sé de este texto también que voy a leer? Entonces, en esta parte, nosotros tenemos que prepararlo a los niños, a los estudiantes. Por eso, ¿cómo sabemos si el profesor está trabajando o no está trabajando, por ejemplo, el proceso didáctico en la segunda competencia? Si yo le doy un texto, no va el niño a salir adelante y directamente va a leer, colegas. Eso es una idea errónea que siempre hemos tenido. Lo primero que tiene que nosotros los maestros enseñarles, colegas, a ver, chicos, poniéndole el título nada más, poniéndole el título del tema, a ver, vamos a activar los saberes previos. Aquí viene la formulación de la hipótesis.
A partir de indicios que le ofrece el texto, puede ser, colegas, imágenes, títulos, subtítulos, párrafos, tapa, contratapa, solapa y otras características que pueda tener el texto. Muy bien, el estudiante va a plantear sus hipótesis acerca del tema, sus hipótesis, su formulación de hipótesis. ¿De qué se tratará el tema? Vamos a ver, ¿de qué se tratará el tema? Entonces, el estudiante pregunta a sus compañeros y sus compañeros dirán, pues, a ver, por ejemplo, si yo pongo, voy a suponer, como título de la lectura, El zorro y el cuervo. A ver, hipótesis, ¿de qué se trata? Bueno, se trata pues que el zorro es amigo del cuervo, uno dirán, otros dirán, no, el zorro pues de repente está en la casa del cuervo, lo quiere cazar al cuervo. Y cada uno tendrá sus propias hipótesis que van a lanzar y el estudiante pues podrá escribir en la pizarra o un papelote esas hipótesis que sus compañeros le están dando. Y luego, a partir de ese momento, va a hacer la presentación del texto, ¿ya? La presentación del texto con el propósito de la lectura. Y vamos a comenzar a los estudiantes a leer párrafo por párrafo, colegas. No se trata de leer de paporreta todo un texto. Leer párrafo por párrafo, para darnos a dar a entender y darnos cuenta de qué se trata. Entonces, en cada párrafo haremos algunas preguntas de reflexión que les sirva para que el estudiante vaya interpretando el tema y conociendo el tema. Por eso una cosa es leer y otra cosa es comprender. A veces lo leen los niños de paporreta todo, pero cuando termina le preguntan, no saben nada. Entonces es preferible leer párrafo por párrafo. Ahora comprobamos, ¿es cierto lo que ustedes dijeron en su formulación de hipótesis o no es cierto? Ah, muy bien. Entonces vamos comparando sus hipótesis en verdad. Y esto nos ayuda también con el área de ciencia y tecnología para que ya vayan introduciendo en su software los estudiantes algunas palabras que le van a servir para el servicio de investigación que van a hacer. Una vez que van corroborando y van dando sus respuestas de cada párrafo, entonces van a ir comprendiendo que en el primer párrafo, pues, se ha tratado de un tema específico, ya tendrán un conocimiento más preciso, más exacto de qué se trata. En el segundo párrafo también de la misma manera y así sucesivamente. Por eso que nosotros tenemos que poco a poco, colegas, poco a poco ir, ¿no? Conociendo este propósito de la lectura. Durante la lectura, colegas, solamente ya ahora sí hacemos la lectura global del estudiante que va a comenzar. Ahí, lo que yo les decía, hacemos el intercambio de preguntas de comprensión. Si no logran entender los estudiantes, hacemos la relectura. Y por último, vamos a construir el significado del vocabulario nuevo que vamos aprendiendo en el texto que encontramos. O sea, es importante que en cada uno de estos procesos didácticos hagamos para que el estudiante vaya entendiendo y comprendiendo de lo que va leyendo. Habrá palabras nuevas y será importante para buscar pues en el vocabulario, en el diccionario, y luego también darnos a conocer de qué se trata para ir incorporando en cada uno, de acuerdo al ciclo y nivel que se encuentre, el grado de dificultad que debe conocer el estudiante. Y por último, después de la lectura, ahora sí, la contractación de hipótesis y verdaderamente al final todo lo que pensamos al principio era cierto o no era cierto. Ahí podemos inclusive hacer unas preguntas o un cuestionario, podemos dar respuesta, inclusive podemos hacer organizadores gráficos para representar lo que hemos logrado aprender o podemos elaborar resúmenes o hacer actividades para reflexionar sobre el lenguaje que hemos utilizado y cómo lo hemos aprendido. Entonces, cuando desarrollemos en la competencia número 2, tengamos en cuenta estos tres momentos, tres procesos didácticos que nos van a servir mucho, colegas, de poder saber y comprender y entender si verdaderamente han entendido lo que leen. Entonces, está en nosotros
el poder hacer de acuerdo al desempeño, al contenido temático que tengamos que dar en la lectura, vamos a poder hacer su interpretación. Entonces, no es que se lea inmediatamente, sino que tiene sus pasos cada uno para poder comprender y entender en cada uno de los momentos de qué se trata la lectura. Entonces, este es un segundo proceso didáctico del área de comunicación. En el tercer proceso didáctico del área de comunicación, colegas, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Aquí hay 3 momentos. Se comienza con la planificación, luego los estudiantes harán la textualización, o sea, la escritura, y luego pasa por revisión para ver si está correcto o no, cuáles son las divinidades que se pueden mejorar, que se pueden superar. Inmediatamente sale para que regrese nuevamente y pueda darse el visto final para su reproducción y su edición y publicación. Entonces, ¿cómo se desarrolla este proceso didáctico del área de comunicación en la tercera competencia? Miren, colegas, en la parte de planificación, de acuerdo al ciclo o grado, ya los alumnos tienen que ir aprendiendo qué tipo de texto van a escribir. Por eso que hay que darle ya desde segundo, tercer grado de primaria, hay que ir tratando los diferentes tipos de textos que van a utilizar. Es un texto narrativo, informativo, descriptivo, instructivo, expositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el estudiante tiene que saber por qué. Porque cada tipo de texto tiene una estructura, colegas. Y frente a esa estructura, nosotros tenemos que darle el propósito de la clase, qué va a elaborar, a quién se va a enviar ese texto, el destinatario, y qué tipo de plan de escritura vamos a tener, cómo, para quién, de qué manera lo vamos a enviar. Entonces, una vez que lo tengamos claro en la parte de la planificación, el tipo de texto, el propósito, el destinatario y el plan de escritura, aquí va a pasar a una segunda parte donde está la actualización o la textualización. Entonces, aquí el alumno va a escribir lo que se le va a proponer por equipos de trabajo. Entonces, aquí el alumno ya plantea su escritura propiamente en su equipo de trabajo. Una vez que se le da el tiempo suficiente, luego viene la revisión, que es este texto escrito, ¿no? Antes de darle a conocer, colegas, tenemos que ver cómo está la escritura, sino para poder hacer una reescritura del texto que ha podido hacer. Podemos todavía mejorar la edición de este texto y, por último, la publicación del texto. Entonces, estos 3 pasos, así como los anteriores en cada uno de los procesos didácticos, son importantes que tenemos que hacer y que deben estar, colegas, plasmados en nuestra sesión de aprendizaje. Cuando yo le digo plasmado, colegas, es que tiene que aparecer en cada uno de los procesos didácticos la planificación, textualización, revisión, aunque en las otras partes no, igual que aquí también antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura, o como también antes del discurso, durante el discurso o después del discurso. Bien, son situaciones que nos ayudan mucho a la elaboración de nuestras sesiones de clase. Muy bien, colegas. Aquí ya pasamos a lo que es la elaboración de una sesión de clase. Toda sesión de clase, colegas, debe tener, lo primero debe tener la sesión, ¿no? Toda sesión de clase debe tener su título de la sesión. ¿Ya? El título de la sesión. Porque del título vamos a extraer el propósito de la clase para poder desarrollar. Entonces, en esta parte, colegas, nosotros tenemos que, teniendo el título de la sesión, ahora sí pasamos a los datos informativos. Esta parte también es fundamental, porque nos permite identificar el área
el grado que se está dando, el enfoque, la fecha, quién es el docente y si están practicando los valores o no. Esto es, colegas, un modelo de sesión, como lo hay otros modelos, no es el único, por si acaso les digo, ya para poder entender y comprender. Lo importante que siempre nos han dicho en administración educativa es que tenga todos los elementos de la planificación. Bueno, eso es lo más importante. Entonces, dentro de estos datos informativos encontramos el área, el grado, el enfoque, la fecha, el profesor, los valores que debe tener, como primera parte de los datos informativos. Luego, colegas, debemos tener también el propósito y evidencias de aprendizaje. Aquí está la preplanificación. Aquí siempre, colegas, debe estar y debe visualizarse la competencia y todas las capacidades, colegas. Algunas veces nos han dicho que tenemos que seleccionar, no, coleguitas. Cuando se trabaja una competencia, lo dice el mismo currículo nacional, ¿ya? Ahí lo expresa que se tienen que movilizar todas sus capacidades cuando se trabaja una competencia. Porque si no, no se logra la competencia. Ahora, que una competencia o una capacidad pueda resaltar más que otra, puede darse el caso. Pero se tienen que trabajar las tres capacidades, en este caso, de la segunda competencia de leer diversos tipos de texto. Este es por un lado. Por el otro lado, colegas, el desempeño que vamos a utilizar. Aquí también tenemos que aprender a seleccionar desempeños de nuestro PCI de acuerdo a lo planificado, a la situación significativa, y también debemos precisar el desempeño. Precisar el desempeño. O sea, cuando debemos precisar, ¿por qué? Porque te simplifica qué es lo que vas a trabajar para esa clase. Porque los desempeños son macros, colegas, son tan grandes, tan importantes que de repente una clase no nos vamos a poder hacerlo. Entonces tenemos que tratar de puntualizar, como llaman otros. Pero su nombre original es precisar, ¿no? Precisar el desempeño. Por ejemplo, sin quitarle nada al desempeño, sin mutilar el desempeño, colegas. Tengamos cuidado por ahí. No se trata de quitar palabras y quitar y cortar y destruir el desempeño. No, no. Sin mutilar, tú solamente vas a puntualizar, ¿no? Si aquí dice, por ejemplo, dentro del desempeño, identifica información explícita y relevante que se encuentra en distinta parte del texto. ¿Y cuál es ese texto? El afiche. O sea, estoy puntualizando que solamente es el afiche que voy a trabajar. No hay otro texto. Ahora, una vez que identifico, opino acerca del contenido del texto. ¿Quién es el texto? El afiche. Estoy puntualizando, estoy precisando el desempeño. Explica el sentido de algunos recursos textuales. ¿Cuáles son esos recursos para conocer dentro del afiche? El eslogan, los datos, la imagen. A partir de esa experiencia de contexto, justifica sus preferencias cuando elige y recomienda textos según las necesidades, intereses y su relación con otros textos, con el fin de reflexionar sobre el afiche que lee. Muy bien. Entonces, es que el día de hoy vamos a trabajar, ya me está dando una luz para el propósito sobre explicar lo que es el afiche y poder comprender cómo se hace un afiche. Ahora, ¿qué nos dará evidencias de aprendizaje? Este desempeño. Muy bien. Vamos a leer afiches, identificar la información, dice de qué se tratará y opina sobre el contenido e imágenes a partir de interrogantes planteadas en el desarrollo de la comprensión de lectura. Estoy precisando sobre la ficha nada más. Y hay unas técnicas de instrumentos de evaluación que puedo tomar también una prueba escrita. Este es un primer paso de la sesión de clases de llegamos hasta la preplanificación. Ahora, también debemos tener en cuenta los enfoques transversales, porque muy claro lo explica en muchas partes del currículo nacional del CNEP. Si no se trabaja de la mano la competencia con los enfoques transversales, no se logra aprendizajes y no se llega a alcanzar lo que es el perfil de egreso.
¿Por qué? Porque los enfoques transversales son valores que van a autorregular el comportamiento tanto del estudiante, del docente, para que luego puedan aprender sobre un tema específico y darse cuenta y dar solución cómo lo pueden sacar adelante. Entonces, esto lo tiene que conocer el maestro al momento de aplicar su sesión. Ahora, yo puedo colocar un enfoque de derecho, pero eso no me quita conocer los 6 demás colegas, aparte para que puedan, en cualquier momento de la clase se pueda presentar una situación, inmediatamente aplico el enfoque. Porque de repente no se me dé de derecho en esa clase, se me dé de repente un problema ambiental, que los alumnos están botando papeles por todos sitios. Inmediatamente tengo que hacer una corrección y determinar que hablar, expresar, corregir esa parte a los estudiantes que tenemos que cuidar el medio ambiente a través de este enfoque ambiental. Entonces, no porque solamente está escrito, ya otro enfoque me va a tocar, no es así, colega. Sino como es recurrente, en cualquier lugar el maestro tiene que prepararse para poder coger y para poder hacer sus cosas. Ahora, también, dentro de la preparación de la sesión, muy bien, me voy a dar mi sesión. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué se debe hacer antes de la sesión? También debe tener como un recurso aquí dentro de esta sesión, ¿no? Tengo que alistar mis carteles que van a leer, sacar copias de los afiches que leerán. Muy bien, me está dando ya las pautas necesarias, tengo que escribirla. ¿Para qué? Para que no me falte nada. En ese momento de la clase no va a estar, ay, me puedes ir a sacar copias o me falta tal papel. No, no, aquí te está diciendo cuáles son esos insumos que tienes que tener antes de hacer tu clase. Como también qué recursos o materiales utilizarás en tu sesión de clase. Y ahí están mis carteles, mis textos como afiches, mis fichas de comprensión que voy a poner. Muy bien, ya lo tengo preparado. Entonces, ya sé de lo que se trata en mi clase, ya sé de mis materiales que voy a utilizar. Entonces, ahora manos a la obra. Muy bien, en estos momentos de la sesión, colegas, en estos momentos de la sesión, nos vamos a dar cuenta, aquí está la parte del inicio. Si nosotros tenemos en cuenta, colegas, los 60 minutos que nos han dado, he podido desglosarlo en los 3 momentos. Voy a dar a inicio unos 15 minutos, al desarrollo de la clase unos 40 minutos y al cierre 5 minutos. Y se completan los 60 minutos que debo trabajar. Entonces, colegas, para iniciar nuestra clase, al día de ayer le decíamos, podemos entrar con la motivación o la problematización, que es importante de acuerdo a la necesidad del estudiante. Como ustedes le van a dar y le van a decir de qué tipo de estudiantes son, cuál es su realidad, más o menos van a tener en cuenta, para que puedan ustedes plantear los recursos o materiales que van a utilizar o las estrategias que pueden utilizar para que lo sean mucho más ameno. En esta primera parte del inicio, el momento del inicio, aquí estamos presentando carteles, ¿no? Entonces, carteles sobre el cuidado que las enfermedades atacan, alerta y protección contra las enfermedades, lo estoy colocando yo en la pizarra. De ti depende no enfermarte, cuidemos de las enfermedades, o sea, algo que impacte en los alumnos, ¿no? Entonces, ¿por qué ha puesto la profesora esto? ¿Qué ha pasado? Entonces, a partir de estos carteles, colegas, que estoy proponiendo yo dentro de mi sesión de clase, ahí voy a mantener unos minutos para poder conversar sobre los carteles leídos y la información que brinda. Colegas, si yo regulo este espacio con mis alumnos y converso muy amigablemente, llego a ellos, participamos en la lectura de estos carteles, ellos también escuchan y leen y los llamo por sus nombres. Por eso es importante, colegas, cuando lleguen, les van a dar unos minutos poner sus solaperos a los chicos para que no les den, a ver cómo te llamas, a ver cómo te... No, sino por su nombre. Entonces, colegas, ¿qué es lo que tú estás haciendo con respecto al cuarto desempeño? Estás propiciando un ambiente de respeto y proximidad al estudiante. Miren,
Esto lo están observando los que están evaluando las rúbricas. Luego de esto, colegas, que has tenido este pequeño conversatorio con los chicos sobre estos carteles que ellos están muy bien, luego de analizar los carteles, van a responder a las preguntas planteadas. Y aquí usted le hace la pregunta, ¿de qué se trata los carteles? ¿Qué nos advertían los carteles o qué nos advierten los carteles? ¿Estás de acuerdo con lo informado en cada cartel? Entonces los alumnos van a comenzar según la pregunta, van a comenzar a responder. ¿Ya? ¿Qué estás haciendo en esta primera parte? Estás logrando el primer desempeño. Estás involucrando activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, colegas. Estás involucrando. Mucho va a depender la estrategia que utilices o la manera que vas a llegar tú y tu forma de actuar, colegas, a actuar, por favor, a actuar frente a los estudiantes. No te pares, no solamente ordenes, sino participa, moviliza para que los estudiantes se interactúen contigo. Ahora, una vez que has hecho estas preguntas, le vas a seguir haciendo otras. ¿En qué tipo de texto encontraremos fases de información con imágenes como ustedes han visto? Por ahí han podido observar ustedes. Y ahí utilizas para recuperar los saberes previos a través de la siguiente pregunta. ¿Qué es un afiche? ¿Saben qué es? ¿Cómo es la estructura de un afiche? ¿De qué está compuesto un afiche? Entonces, ahí estás involucrando activamente a los estudiantes porque ellos te van a estar respondiendo. Y no hagas pregunta a uno, sino siempre involucra a todos los que están en los equipos de trabajo. A estos 5 alumnos trata de involucrarlos. Cuando le hace el conflicto cognitivo, los afiches también se deben leer correctamente. Aquí el alumno va a comenzar a pensar, ¿y por qué me haces esa pregunta, profesora? ¿Qué pasa si leo mal? Entonces, a partir de ahí que has creado ese conflicto cognitivo, comunicas el propósito de la sesión que vas a trabajar en el día. Entonces, chicos, utilizas, colegas, un cartelito, lo puedes llevar hecho, no hay ningún problema, y lo pegas al lado izquierdo de la pizarra. El día de hoy leeremos afiches para obtener información y analizar su estructura. Pero chicos, hoy día vamos a leer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí le planteas, colegas, todo lo que el día de ayer hemos hablado en lo que se negocia con los estudiantes, en lo que se le da la información, de qué manera vamos a trabajar, cómo van a formar los equipos, cómo se va a desarrollar, ¿no? Todas las pautas necesarias de lo que se dice en el propósito de la clase. O sea, toda la hoja de ruta para lograr este propósito. Si el alumno conoce todo, cómo lo vas a hacer, entonces ya está preparado para poder entrar en el reto y poder seguir adelante. Y eso mucho va a depender de ustedes, colegas. ¿Cómo lo van a hacer? Por eso es importantísimo que cada profesor, con el conocimiento que tiene, puede llegar más rápidamente a los estudiantes. Pero para poder llegar a esto, mis queridos estudiantes, tenemos que poner las normas de convivencia. En este caso, si hay alumnos, tiene que escribir. A ver, vamos a poner 2 normas. ¿Cómo podemos hacer? Preferible es que lo hagas con ellos, porque si tú lo haces con ellos, estás involucrando activamente con los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Lo estás haciendo. Entonces, ellos van a escribir 1 o 2. Y con esto, colegas, has terminado esta primera parte de la sesión del inicio en lo que corresponde al desarrollo de la sesión de clase. Ya teniendo en cuenta que estás trabajando 2 desempeños en esta primera parte. En esta segunda parte, colegas, que nosotros vamos a tener, ahí
vamos un ratito. En la parte ya del desarrollo de la sesión de clase, colegas, vamos a tener un tiempo aproximado de 40 minutos. Aquí tiene que estar los procesos didácticos. Entonces, como nosotros estamos trabajando sobre las enfermedades, ahí se les muestra los carteles con frases alertas ante estas enfermedades. Ellos van a leer y van a analizar este enunciado. Entonces, aquí comienza, colegas, el trabajo que nosotros tenemos que hacer antes de la lectura. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de la lectura? Se les muestra el afiche que leerán plasmando en grande la pizarra. Ahí tenemos he puesto el anexo número 1. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que llevar pues un afiche en la que se muestran las enfermedades. Esto lo tenemos como adicional para poder colocar ahí delante de la pizarra y tener en cuenta que tengo un anexo. No solamente porque a veces muchos de los profesores colocamos todo el afiche, todo y nos hace más grande nuestra sesión de aprendizaje. Entonces, para evitar, solamente colocamos el anexo número 1, en la que ya conocemos y sabemos que tenemos un afiche, ¿no? Unas frases, discúlpenme, un afiche con los carteles sobre lo que está plasmado en muestra en el afiche. Una vez que ya han colocado, le dan una vista general al afiche presentado y analizan en forma general la información e imágenes que conforman el afiche. Entonces, los alumnos van a poder observar. Entonces, ¿qué están observando, chicos? Miren, a ver, vamos a poder mirar qué es lo que contiene, ¿no? Este afiche. Ellos van a poder observar. Y ahí conversan sobre las características que observan en el afiche. ¿Qué van a observar? Sobre las frases que dicen, sobre las imágenes si están puestas, o cómo se puede presentar este texto. Entonces, el maestro va a comenzar a hacer algunas preguntas predictivas de acuerdo al texto que leerán. Entonces, viendo este afiche, el maestro les dirá de qué tratará el texto que van a leer. A ver, ¿qué tipo de texto será? ¿Para qué nos servirá el texto? ¿Nos va a entretener o informar? A ver, ¿qué piensan ustedes? Y ahí los estudiantes, mediante lluvia de ideas, respetando sí la participación y las normas de convivencia, van a comenzar a interactuar con el docente. Entonces, una vez que comienzan a interactuar, ahora sí pasamos a lo que es la parte de la lectura. En la parte de la lectura se le entrega una copia del afiche que leerán a cada estudiante. Se le da una copia a cada uno de ellos. Ahí está el anexo 2, que nosotros vamos a tenerlo adicionalmente. Ahí se le va a indicar que realizarán una primera lectura de forma individual y silenciosa. O sea, cada uno va en los equipos de trabajo, vamos a poder observar de qué se trata este documento que les he entregado, este afiche que les... Entonces, se les indica que deberán empezar la lectura identificando el orden de la información. ¿Cómo el orden? El título, las frases, los enunciados cortos que deben hacer. Si nosotros interactuamos con los alumnos, ¿ya? Y vemos que los alumnos ahí van a tener una pequeña dificultad, debilidad, porque te lo van a preguntar, profesor. Entonces tú le vas a poder aclarar las ideas para que ellos puedan seguir con su trabajo. De acuerdo a la forma como les vas a aclarar, ahí te van a estar observando el tercer desempeño, que es el progreso de los aprendizajes, para ver si el profesor está bien, haciendo bien la retroalimentación a los estudiantes y si está adecuando a su enseñanza que ellos quieren alcanzar. Entonces, esta es una parte fundamental que a veces ellos van observando de cómo estás llegando y de qué manera estás llegando y cómo estás evaluando y si lo necesitas, el docente está haciendo una pequeña retroalimentación o lo está esperando para que pueda hacerlo en su conjunto. Muy bien, eso ya se va a poder ser visible de acuerdo a cómo lo estás trabajando. Ahí luego realizan una segunda lectura
analizando la importancia de las imágenes presentadas en el afiche. Luego se va a invitar, dice, a los voluntarios para realizar una tercera lectura en voz alta, en el orden que se indique, y los demás seguirán la lectura en silencio. O sea, ahí nosotros estamos viendo si han logrado o no han logrado los estudiantes poder conocer, poder saber si de qué tipo de texto estamos leyendo, si es un afiche, cuáles son sus partes, ya están identificando poco a poco los estudiantes. Siguiendo con el proceso didáctico, vamos después de la lectura. Aquí vamos a nosotros a corroborar si era cierto o no era cierto. Una vez que han leído muy bien el afiche, se le va a presentar y conversar en pareja sobre la información que brinda un afiche leído. Entonces, ahora sí conversamos en parejas y vamos a ver, den sus puntos de vista, sus ideas, qué es lo que han podido observar sobre lo que se les ha presentado. Y ahí pueden plantear algunas preguntas para orientar la comprensión del afiche leído. Por ejemplo, ¿de qué trata el afiche leído? ¿Cuál es el título del afiche? ¿Qué información nos brinda? Según el afiche, ¿de quién depende la salud? Mire, estas partes, colegas, ya estamos desarrollando y promoviendo el razonamiento de la creatividad y el pensamiento crítico. Con estas palabras, colegas, estamos haciéndolos pensar, inclusive, a ver, ¿qué opinas tú acerca de este afiche? ¿No? Cuando habla de quién se depende la salud, o qué recomiendas, nos brinda el afiche, ¿para qué nos servirán las recomendaciones? Entonces, estas palabras, estás promoviendo el razonamiento de la creatividad y el pensamiento crítico de nuestros alumnos. Por eso decíamos el día de ayer mucho y bien importantes las preguntas, las palabras que utiliza el maestro para que pueda llegar y para que el alumno pueda tener otra actitud de respuesta al momento que hace su presentación. Luego de esto, colegas, ¿qué imágenes observan en el afiche? ¿Nos habrán permitido comprender mejor el texto? Muy bien. Ahí se les pide que den una revisión general al afiche para corroborar si es cierto o no es cierto, para que puedan deducir cómo está su estructura y cuál es el propósito del tipo de texto. Haciendo esta actividad estamos evaluando el progreso de los aprendizajes para poder retroalimentar a los estudiantes, que es el desempeño número 3. Una vez que han terminado, se le muestra una pequeña información sobre el afiche y se le muestra la estructura del afiche a través de un ejemplo presentado en la pizarra. Luego, analizando la importancia de los afiches que tienen, ¿no? Aquí viene ya la transferencia de conocimientos del docente hacia los estudiantes para complementar y para que los estudiantes puedan retroalimentarse. ¿Y cómo lo hace? A través de la señalización de las partes que conforma el afiche que leyeron y presenta un afiche, colegas. Y aquí está las partes de un afiche más claro y el docente es quien les explica de qué manera y cómo se siente más atraído este afiche y su presentación, cómo debe dar y cuáles son esas partes que siempre debe tener, que son el eslogan, las imágenes, los datos de preguntas, ¿no? Entonces, esto es muy importante en esta transferencia de conocimientos que hace el maestro para que luego los estudiantes puedan, ahora sí, elaborar un mapa conceptual sobre el afiche. ¿Qué es el afiche? Entonces le propones un modelo de mapa conceptual, ellos harán un resumen o de repente un mapa conceptual en la que puedan expresar sus conocimientos, pero tú lo tienes ya preparado. ¿Qué es un afiche? Es un texto informativo por cual nos daba un mensaje. ¿Para qué sirve? Le haces las preguntas. ¿Qué debe tener? Entonces, las preguntas sí le planteas en este organizador gráfico. Lo que ellos van a hacer es completar la información. Entonces, con esto estás dando cuenta y estás evaluando lo que corresponde al propósito de la clase. ¿Ya? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que hemos dado un paso, ¿no? A lo que ya para culminar esta segunda parte del desarrollo de la clase. Todo esto nos debe durar 40 minutos, colegas. 40 minutos.
Yo lo estoy haciendo rápido, pero en la sesión de clase, cuando le das, cuando salen, cuando leen los alumnos, ahí es cuando demoran. Claro, nosotros podemos hacerlo muy brevemente, pero con los alumnos, de acuerdo al grado, este es para el cuarto grado, de acuerdo al grado que se puede hacer, vamos a ver cómo responden los estudiantes. En el cierre, aquí vamos a demorar solamente 5 minutos. Aquí lo que se propicia es un diálogo, ¿no?, con los estudiantes para hacer un análisis de los afiches que hemos leído, ¿no?, y de los textos que leerán más adelante, y aquí van a reflexionar sobre la importancia que brinda el afiche respecto al propósito de la clase. Entonces ahí estamos trabajando el desempeño número 5, que estamos regulando positivamente los comportamientos de los estudiantes. ¿Por qué es importante, chicos? ¿Les sirvió o no les sirvió para motivar el diálogo? ¿Qué texto leyeron hoy? ¿Para qué sirvió este texto? Una metacognición, estamos evaluando. ¿Dónde lo han visto? Entonces, como actividad de extensión, van a leer un afiche, señalan su estructura y responden a las preguntas planteadas. Se le evalúa una ficha de comprensión de lectura del niño que sea de 1 o 2 preguntas, nada más. Y hasta aquí terminó la clase, colegas, del área de comunicación. Esto es con respecto a una competencia, colegas. A la competencia, a la segunda competencia, colegas, que corresponde, colegas, a leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Ahora, ¿qué es más recomendable, colegas, en esta preparación que ustedes van a dar, en esta evaluación, colegas? Si es que le dan solamente el título, traten de que colóquenlo con la segunda competencia del área de comunicación. Porque, colegas, con la tercera competencia, nosotros no sabemos el tipo de niño que vamos a trabajar, si tiene dificultades. La gran mayoría de niños que han regresado luego de la pandemia tienen muchas dificultades en la escritura, en la ortografía, y entonces inclusive tienen dificultad hasta para escribir. Imagínense que en la escuela o en la institución donde ellos han desarrollado no han utilizado papelotes, va a ser mucho más complicado para ellos, o si no le han dado un, una imagen para que pueda graficar, le va a ser mucho más complicado. Yo creo que lo que corresponde a la parte de la comprensión oral y leer diversos tipos de textos es un poco más sencillo, precisando la información que vas a trabajar. Entonces, esto es una sesión de aprendizaje para 60 minutos, colegas, en la que estamos evaluando cada uno de las rúbricas de aprendizaje. Muy bien, colegas. Esta es una primera parte que les he querido plasmar a ustedes, ya, sobre el área de comunicación. Ahora, coleguitas, yo les he hecho llegar, no sé si a ustedes ya le han entregado, lo entregué a Giancarlos, les he Sí, entregado, colegas. el de ayer, ajá, el Sí, de no, ahora, el de hoy día le envié a Giancarlos a Miriam, la sesión, a Miriam, le ajá. envié las sesiones de comunicación de todos los grados en el área de comunicación para que los profesores lo puedan tener. A ver, vamos a ver un ratito. Vamos por aquí. A ver, les he enviado esto de aquí, colegas. Un modelo de sesión para que puedan tener de todos los grados. Por ejemplo, este es un modelo de sesión de primer grado, ¿ya? Que lo vamos a ver ahora también, ¿ya? Cómo se desarrolla también con otra competencia. Esta es una sesión de segundo grado, de escribe, ¿ya? También les he dado con todos los propósitos didácticos. Esta es una sesión de tercer grado. Acá también está la sesión de tercer, acá está con todas sus rúbricas, todo. Con su ficha explicativa, todo para que puedan desarrollar. Esta es una sesión de tercer grado de educación primaria. También le he enviado una sesión de cuarto grado. Aquí está. Ya lo volví a compartir, maestros. Ajá. A los maestros que Ya, están escuchando, ya lo acabo de compartir en el grupo WhatsApp, fíjense. ya, aquí está la sesión de cuarto grado, ya, de comunicación.
Esta es una sesión de 5º grado también. Y una sesión de 6º grado. O sea, un modelo de cada uno y están todas las competencias para que ustedes puedan tenerlo en cuenta, colegas, y puedan desarrollar. Y como modelo, colegas, para que puedan ustedes hacer un trabajo mucho más efectivo. Ahora sí, muy bien, una vez tomado en cuenta esto, hemos tocado lo que es lectura. Ahora vamos a tocar lo que es escritura. Otra sesión también aquí que tenemos del 2º grado, ¿no? En este caso del 2º grado, por ejemplo, aquí tenemos, ¿lo están viendo, coleguitas? ¿No? Todos, ¿no? Aquí tenemos una sesión de aprendizaje. El título es Escribimos nombres propios y comunes del 2º grado, en la cual aquí se trabaja ya en la tercera competencia de escribe diversos tipos de texto en su lengua paterna. Entonces, aquí siempre las competencias van ligadas de todas sus capacidades, colegas. No se olviden eso, por favor, yo les pido. Y no se olviden también de precisar los desempeños. ¿Para qué? Para que pueda hacerle mucho más sencillo y fácil el trabajo que ustedes van a desarrollar. Ahora, ¿cómo se están viendo aquí cómo contextualizar y precisar desempeño, colegas? Giancarlo, ¿está viéndolo? Sí, estoy viendo qué. A ver. Contextualizar y precisar desempeños. No, creo que solamente ha puesto compartir su Word porque se ve sesión de aprendizaje nomás. Ah, ya. Voy a cambiarlo para que algunos que de repente tienen dificultades también. A ver, colegas, lo que es precisar desempeños. ¿Cómo contextualizar y precisar desempeños, colegas? Es otro de los temas que tenemos también que conocer para cuando nosotros realizamos nuestras situaciones significativas en cada mes. Ahora vamos a utilizar, miren, este currículo es diferente al currículo nacional que teníamos anteriormente, del 2008, en la cual pues venían todos los conocimientos. En este currículo no vienen muchos de los contenidos temáticos y a veces el profesor se encuentra con un dilema. ¿Y ahora qué tema voy a desarrollar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? Entonces, mucho va a depender del docente de que pueda desarrollar esta habilidad de contextualizar y precisar desempeños. Entonces, cuando nosotros hablamos de contextualizar y precisar desempeños, pues esto está basado en los principios que tiene el currículo nacional como componentes. Por ejemplo, nosotros sabemos que este currículo pues tiene el perfil de egreso, los enfoques, los estándares, los desempeños. Dentro de los empeños también tenemos los campos temáticos, las estrategias metodológicas y la evaluación. Ahora, como componente del currículo, hay algunos que nos van a servir para qué enseñar, cuál es el referente para evaluar, como también qué enseñar, como también cómo, con qué, cuándo enseñar y como también cómo y con qué evaluar. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de este currículo para poder precisar los desempeños, ¿para qué enseñar? Para que logren el perfil de egreso, para que puedan empoderarse con los enfoques transversales. ¿Cuál es el referente para evaluar? Ahí están los estándares, ahí están los desempeños. Ahora, ¿qué voy a enseñar? Los campos temáticos que se encuentran dentro de los desempeños. ¿Cómo, con qué y cuándo voy a desarrollar? Utilizando estrategias metodológicas, medios y materiales y tiempos. ¿Y cómo voy y con qué voy a evaluar? Con técnicas e instrumentos de evaluación. Entonces, son algunos componentes del currículo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cómo preciso un desempeño? Primero tengo que analizar el desempeño. Luego tengo que, una de las partes, desagregar para poder precisar. A ver, ¿cómo se hace ese trabajito? Miren, en
lo que corresponde a un desempeño tiene sus procesos internos, tiene sus campos temáticos y tiene su condición. Son tres elementos que tiene, todo desempeño tiene tres elementos. Los procesos internos, no se olviden, profesores, los procesos internos, los campos temáticos y las condiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de los procesos internos, hablamos de hacer un análisis, o sea, para poder desarrollar la primera parte del desempeño, siempre estos van a contar con procesos cognitivos, procesos motrices y procesos valorativos. Y dentro de los procesos cognitivos siempre va a estar las palabras identifica, describe, expresa, genera, deduce, establece relaciones. Bueno, son palabras, ¿no?, que nos ayudan mucho a descubrir lo que son los procesos cognitivos. Cuando hablamos de los procesos motrices, ahí también vamos a encontrar las palabras coordina, aplica, se desplaza, ejecuta, realiza, se ubica, se adapta. Muy bien, en esta parte están desarrollando sus procesos motrices. ¿Y cuándo están desarrollando sus procesos valorativos? Cuando reflexiona, juzga, opina, evalúa, valora, argumenta. Muy bien, he conocido el día de hoy la primera parte del proceso interno de un desempeño. Ahora, el campo temático. En el campo temático, colegas, nosotros vamos a dar cuenta, aquí está un desempeño de primer grado, por ejemplo. ¿Cómo viene? Adecúa el texto a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo y el destinatario y recurriendo a su experiencia para escribir. Entonces, aquí nosotros estamos viviendo el proceso interno, ¿cuál es? Adecúa el texto. Es lo que nosotros habíamos observado dentro de los procesos cognitivos, procesos motivos y procesos valorativos. Aquí está lo que es una primera parte que identificamos el desempeño, su proceso interno. A la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el destinatario. Aquí está lo que nosotros conocemos como el tema, en pocas palabras. Es el campo temático que se va a trabajar. Aquí tengo que precisar, justamente esta es la parte que tengo que precisar. Y luego viene la condición, ¿para qué? Tienen que conocer el propósito comunicativo del destinatario, para que recurriendo a su experiencia puedan escribir, ¿no? Y aquí nos dan dos ejemplos de desempeño, colegas, de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Hay que tener cuidado con los desempeños cuando precisemos en las diferentes áreas. Cuando precisamos un desempeño, por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, adecúa qué, el texto ya no pongo, como lo puse anteriormente, ¿no? Adecúa qué, el afiche. Ahora que adecúa, voy a en esta oportunidad tratar el cuento. Entonces te estoy poniendo como, ¿no?, el campo temático, el cuento. El tema que voy a desarrollar del campo temático es el cuento. A la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo y el destinatario, recurriendo a su experiencia para escribir, ¿cuál es la condición? ¿Para qué van a escribir el cuento? Para considerar su nivel de escritura. La condición lo estoy precisando. ¿Ya? Entonces, esta es una de las formas como puedo yo precisar un desempeño. ¿Cómo no se precisa un desempeño? Cuando el mismo desempeño voy a mutilarle, voy a quitar palabras. ¿Y qué mira en el segundo desempeño? Adecua el cuento a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo. Nada más dice. Ahí no dice ni la condición, ahí no dice ni la precisión del texto. Bueno, entonces ahí nos falta completar. Entonces, ¿qué es lo que dice el ministerio? Lo estás mutilando el desempeño. Entonces, nosotros tenemos que aprender a precisar los desempeños, porque ahí está el éxito de los profesores para poder trabajar todo lo que nos puede faltar, ¿ya? Y que nosotros lo tenemos como necesidades y demandas de aprendizaje en las aulas. Aquí vamos a ver otro desempeño del primer grado, también, en este caso de secundaria, puede ser de primaria, puede ser de inicial, porque como el currículo está articulado, lo importante es que me puedas mostrar cómo yo precisar. La profesora de inicial puede
precisar y contextualizar igual que la profesora de primaria, igual que la profesora de secundaria. Solamente el que va a variar es el grado de dificultad del estudiante, nada más, en qué nivel se encuentra. Acá tenemos un desempeño del primer grado de educación secundaria, por ejemplo, en la cual está precisando su campo temático. ¿Cuál es el desempeño? Dice, ¿no? Cuando el estudiante se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad y se encuentra en el proceso hacia el nivel esperado del ciclo 4 o del ciclo sexto, realiza desempeño como lo siguiente. Dice, aquí, ¿qué dice? Muestra coordinación, ¿ya? Ajuste del cuerpo, fluidez, armonía, movimiento, entre otros. Al realizar actividades, aquí están los temas que va a desarrollar. ¿Qué va a desarrollar el profesor? Actividades lúdicas, recreativas, predeportivas y deportivas. ¿Cuál es la condición para afianzar dice, para afianzar sus habilidades motrices específicas y mejorar la calidad de respuesta en diferentes acciones? Ahora, profesores, si yo tengo una clase de 60 minutos, siendo profesor, por decir, de educación física, voy a hacer todos estos campos temáticos. No, pues docentes, ahí viene la precisión del desempeño. Yo puedo hacer solamente en este mes al realizar actividades lúdicas. Nada más, hasta ahí. El resto lo borro. Recreativas no, predeportivas tampoco, ni deportivas tampoco. La próxima clase hago las recreativas. La próxima clase, de acuerdo a mi hora, hago las predeportivas y la última hago las deportivas. Este mismo desempeño me puede servir para todo un mes en educación física, por decir. Cada semana, como tienen 2 horas o 3 horas los profesores, pueden hacer una de ellas. Y logran esos aprendizajes. Entonces, mucho va a depender del profesor cómo lo analiza y cómo lo precisa. Aquí está desagregando para que pueda, por ejemplo, colocar lo que yo le decía hace unos momentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta parte de actividades lúdicas que ustedes miran, que está subrayado, en el caso de educación física, lo puede suplantar por cualquiera de esos puntos que están en la mano derecha. Por ejemplo, dice ahí, muestra coordinación, ajuste del cuerpo, fluidez, armonía, movimiento, entre otros. Al realizar, ¿qué? Puede ser actividades lúdicas, puede ser juegos deportivos, puede ser juegos predeportivos, puede ser fútbol, puede ser vóley. En el área de comunicación pasa lo mismo, colegas. Puede ser cuentos, puede ser diferentes tipos de texto. Ya, este mes toco cuentos, el próximo mes toco de repente mitos, el próximo mes toco leyendas, el próximo mes textos instructivos, el otro texto expositivo, texto descriptivo. Entonces, yo voy a ir precisando mis desempeños. Inclusive cuando tomas por ejemplo, texto narrativo. Ahora, dentro del texto narrativo también hay otros tipos. Dentro de ellos hay diferentes tipos de textos narrativos. Hay la fábula, el cuento, el mito, la leyenda, etcétera, etcétera. Entonces también tienes que precisar cuál de ellos vas a trabajar. Entonces, un poquito le estoy dando para que ustedes tengan una idea, colegas, cómo precisar los desempeños. No nos olvidemos que los desempeños, colegas, tienen 3 partes, ¿no? No nos olvidemos. Los desempeños tienen sus procesos internos, sus campos temáticos y sus condiciones, ¿ya? Los procesos internos siempre se va a iniciar en la primera parte del desempeño, dándonos una pequeña exposición, explicación sobre lo que se va a realizar y en el campo temático sobre lo que se va a tocar y en la condición para qué estás haciendo la actividad, o sea, con qué fin estás haciendo la actividad. Cada uno de estos juegos, de todo esto, nos va a ayudar mucho a que nuestra clase sea mucho más simple, mucho más didáctica y no se carguen de muchos contenidos, colegas, porque ustedes mismos no van a poder terminar. Entonces, para nosotros es recomendable, si damos una prueba ahora que nos toca a ustedes, con esto de las pruebas de que van a dar para su examen de sesión de clase, les sugiero yo toquen un tema muy, muy específico en la cual ustedes puedan desenvolverse de una mejor manera. Entonces, aquí tenemos otro desempeño y así sucesivamente. Aquí nos está explicando lo que nosotros no debemos hacer también.
Miren, no se trata de que el desempeño también lo pongas como un contenido y tema que solamente va a trabajar, colegas. Aquí hay un ejemplo de precisión de desempeño y un ejemplo de no precisión de un desempeño. Si yo, por decir, pongo, teniendo en cuenta el desempeño del currículo nacional, en la parte superior está el desempeño del currículo, esta parte de aquí está el desempeño del currículo nacional, la parte de aquí. Entonces aquí dice, explora de manera autónoma sus posibilidades de movimiento al realizar con seguridad y confianza habilidades motrices básicas, realizando movimientos, coordinando según sus intereses, necesidades y posibilidades. ¿Cómo yo lo he podido precisar este desempeño? Aquí pongo también, explora de manera autónoma sus posibilidades de movimiento al realizar su seguridad y confianza, habilidades. Aquí viene lo que le estoy aumentando, precisando. Habilidades motrices de básquetbol, familiarización con el balón y dominando con ambas manos de forma coordinada. Y aquí viene la última parte, que es la condición según sus intereses, necesidades y posibilidades. Entonces, esto es un poquito para tener en cuenta, colegas. Acá hay muchos para que puedan tener en cuenta cómo se precisa los desempeños. Esto también les voy a enviar yo de todas las áreas. Están aquí para que puedan tener en cuenta. Muy bien. Entonces ya un poquito conociendo ya mejor lo que corresponde a precisar desempeño, colegas, ahora vamos a dar un ojito a otro grado correspondiente a la sesión de aprendizaje. Vamos con el segundo grado, colegas. Aquí nos encontramos con el segundo grado. Muy bien. Aquí estamos utilizando la tercera competencia, colegas. Si ustedes se dan cuenta, viene también aquí siempre la sesión de aprendizaje. El título de la sesión, aquí está, que es escribimos nombres propios y comunes. También están los datos informativos del docente. Aquí viene la preplanificación. En la preplanificación, aquí se encuentra, colegas, la competencia que vamos a trabajar, el desempeño precisado y las evidencias de aprendizaje que vamos a poder tener como evidencia. De la misma manera aquí, si nosotros damos cuenta, de acuerdo a este título que dice escribimos nombres propios y comunes, aquí el desempeño lo hemos precisado. Utiliza recursos gramaticales y ortográficos, uso de mayúscula en nombres propios y punto, que contribuyen a dar sentido a su texto. Entonces, de acuerdo a esto, ya voy a trabajar, escribir nombres propios. ¿Qué evidencia nos dará? También está aquí. Escribo textos sencillos mediante oraciones con nombres propios y comunes. Lo revisa de acuerdo a su propósito, teniendo en cuenta el uso de la mayúscula. O sea, no nos estamos desligando del tema que vamos a trabajar o del contenido temático. Está de acuerdo al desempeño y también a la competencia y capacidad. Una vez que hemos hecho nuestra preplanificación, colegas, pasamos también a los enfoques transversales, cómo lo vamos a trabajar. En este caso estamos trabajando con el enfoque de igualdad de género y tienen que tener algunas actitudes nuestros estudiantes, tanto docentes y estudiantes. Entonces, ¿cuáles son esas actitudes o acciones importantes y observables que podemos mirar? No hacen distinción discriminatoria entre varones y mujeres, o sea, eso hay que evitarlo. Como también los estudiantes varones y mujeres tienen la misma responsabilidad en el cuidado de los espacios educativos que utilizan. Entonces son dos que se van a agregar del trabajo que vamos a desarrollar con respecto al enfoque transversal. Ahora, en la preparación de la sesión también tenemos aquí, ¿para qué se debe hacer antes de la sesión? Aquí está el papelote, la preparación del cuadro de planificación, las copias que voy a tener para entregar a los materiales y sesión también, las tarjetas con imágenes, las hojas de papel verón, los colores, a ficha de revisión, ficha de aplicación de actividades, etcétera, etcétera. Y aquí viene el momento de la sesión de clase. Son 3 momentos al inicio de la sesión.
Vamos a comenzar con una motivación, en este caso, se hace una dinámica de juego a través de la palabra del ritmo agogó. Para ello, sigue las siguientes indicaciones y el que se equivoca inmediatamente va de nuevo a base para poder cantar. Aquí se continúa con el siguiente niño o niña para que diga su nombre. Se le pide que diga el niño el nombre de algún niño que haya dicho y que se vuelva a empezar el juego. Estamos identificando los nombres, ¿no? Se puede cambiar también los nombres de animales, objetos, países. Aquí responde a las preguntas de acuerdo al juego que han realizado. ¿Les gustó la dinámica? ¿Qué nombres dijeron? Qué fácil de decir los nombres. ¿Por qué son los nombres? ¿O por qué estos nombres le han puesto de esta manera? Entonces, lo que hace el estudiante en este momento es, pues, hacer las respuestas para entrar a lo que es el conflicto cognitivo. Y ahí ya el profesor aprovecha en que le hace una pregunta diferente a las anteriores, ¿no? A través de esto le dice, ¿solo las personas tienen nombres propios? ¿Quiénes más? ¿Solo habrá nombres propios? ¿Cómo se llaman los objetos, cosas o animales? Como el estudiante todavía de segundo grado está en plena construcción de sus conocimientos, no le va a dar respuesta, y ahí aprovecha para poder explicarles nuevamente lo que es el propósito de la sesión de clase. Hoy escribiremos nombres de las personas, animales y objetos. Eso es el propósito de la sesión. Para realizar esto, tenemos que hacer las siguientes actividades. Y ahí le comienza a explicar uno por uno, colegas, para que el estudiante pues vaya teniendo en cuenta cómo va a desarrollar toda la hoja de ruta. Esto es importantísimo. El propósito de la sesión es fundamental para lograr los aprendizajes y la competencia y los estándares, colegas. Luego de esto, le revisa y ahí viene las normas de convivencia que lo hacen con los alumnos, ¿no? Para poder desarrollar. Y si ustedes miran aquí, el maestro comienza de diferente manera. Aquí le presenta los nombres propios y comunes. Aquí le presenta un mapa conceptual a todos los estudiantes ya. Entonces, de acuerdo a este mapa, el maestro va a hacer la planificación. Entonces, es diferente a lo que anteriormente estaba, lo que nos hablaba en la segunda competencia. Ahora va a poder planificar las siguientes preguntas. Se hace un texto, un cuadro de doble entrada y ahí hacemos la preplanificación. Ellos tienen que completar. ¿Qué escribiremos, niños? ¿Para qué escribiremos? ¿Quiénes van a leer? Muy bien. Entonces ellos ya saben, están haciendo su preplanificación. Ahora vamos a pasar, chicos, entonces a la textualización. Entonces se forman por equipo de trabajo y comienzan a trabajar. ¿Para qué textualizaré? Si se entrega una imagen señalando los propios alumnos que deben escribir. Y ahí se le pone una imagen y escriben oraciones usando los nombres que escribieron, teniendo en cuenta siempre el uso de la mayúscula y el punto. Entonces, aquí con esta imagen los estudiantes van a comenzar a poder escribir. Una vez que han escrito, juntan las oraciones usando el punto, se le acompaña en este proceso para ver cómo han unido el texto y se le presenta el texto de la secuencia que puede ser el siguiente. Aquí hay un texto que se le está presentando. Si tiene disponibilidad, de repente lo podemos leer a nivel equipo o de repente solamente lo puede hacer el profesor haciendo las preguntas respectivas con los estudiantes para que puedan comprender la lectura, por más pequeña que sea, y puedan entender. Una vez terminado aquí, paso a la revisión. Aquí están los tres procesos didácticos. Si ustedes se dan cuenta, está la planificación. Acá está la planificación, está la textualización. Y también está lo que corresponde, colegas, está a la revisión. Son los tres procesos didácticos que tenemos que tener en cuenta.
Ahí está. En la revisión, en este caso, lo está haciendo de otra manera. Ahí se le pide que intercambien sus textos que escribieron con el compañero que está al costado y que revisen su texto con una ficha de evaluación. Puso el título a mi texto, escribí el texto usando los nombres, bueno, una ficha en la que le va a ayudar mucho para que pueda identificar y darse cuenta sobre el propósito de la clase, que es escribiremos nombre de personas, animales y cosas o objetos. Una vez que ha terminado, revisan junto con la maestra el primer borrador, observando en qué nivel alfabético con las palabras separadas adecuadamente usando el punto y mayúscula. Responden a esta pregunta, ¿cómo se debe escribir al iniciar? Muy bien, esto solo es una retro, en la parte final, una meta evaluación. Y con esto estamos ya dando por terminado la sesión de clases de lo que corresponde, por ejemplo, al segundo grado. Y no se olviden siempre, colegas, las reflexiones de aprendizaje del maestro. Muchas veces esta partecita no lo hacemos, colegas, pero es necesario. Hemos tenido avances que lograron al escribir sus textos cortos usando nombres. ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? ¿Qué aprendizaje debo reforzar en la siguiente sesión? ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? Entonces yo me voy a ir empoderando cuando ustedes tienen mayor cantidad de sugerencias o opiniones, ¿no? Esta es una tarea del segundo grado. Aquí está su rúbrica, ¿no? Algunos para que puedan conocer. La rúbrica siempre para evaluar desempeño en el área de comunicación es sobre la competencia 3 y también viene con su competencia, sus evidencias de aprendizaje y cuando el estudiante está en inicio, en proceso, esperado o destacado. Aquí, colegas, esto es personal, pero también lo puedo convertir en equipo para poder evaluar. Aquí están cada uno de los criterios que tiene que tener en cuenta los estudiantes para poder alcanzar el nivel destacado. Y el profesor vaya viendo en todo el momento del proceso si ha logrado o no ha logrado llegar al momento destacado. Entonces, así como colegas, aquí viene su ficha aplicativa también, ¿no? Para ver sobre los no propios y comunes del esquema y para que el estudiante pueda textualizar frente a una imagen señalando los nombres propios y comunes que deben escribir. Muy bien, esto es una sesión correspondiente al segundo grado. Así también como tenemos del segundo grado, tenemos del tercer grado, ¿no? Aquí también con la competencia 2, que lee diversos tipos de textos, comprende fábulas, la misma también parte, viene los datos informativos, viene el propósito, la competencia, la capacidad, el desempeño precisado, ¿no? Así ustedes miran aquí, dice, identifica información explícita que se encuentra en distintas partes de la fábula. Entonces, como están tocando la fábula, eso es lo que nos va a aproximar al contenido temático. Luego dice, distingue información, ¿no? En la cual nos va a ayudar mucho a poder desarrollar este desempeño. También se encuentra cuáles son las evidencias de aprendizaje que nos vamos a tocar, las técnicas y rúbricas. Y también el enfoque ambiental con sus respectivas actitudes, la preparación de la clase que debe tener, los recursos que deben manejarse y también los procesos cada uno, tanto en el inicio, siempre 15 minutos, propongo, en el desarrollo 40 y en la salida 5 minutos. Aquí también en este inicio lo está haciendo de otra manera, están planteando, ¿no?, unos cuadros de doble sentada para que lo puedan observar las moralejas y expliquen qué significado tiene cada una de ellas. Mucho va a depender, colegas, cómo ustedes van a hacer las preguntas, cómo van a proponer la inquietud, la motivación o la problematización que nosotros conocemos para poder involucrar al niño permanentemente durante toda la sesión de clases. Y aquí están también el conflicto cognitivo, lo que se hace, las preguntas, los saberes previos, ¿no? Aquí están los saberes previos para los que van leyendo. Y aquí también está el propósito de la clase, que también tenemos que conocer. En este caso, en la sección del tercer grado, por ejemplo, se está trabajando
que los estudiantes reconocen la estructura de las fábulas y sus diferentes textos. Esto va a depender mucho del maestro o la maestra, cómo lo precise el desempeño también. Porque yo puedo proponer, lleva a cabo esta sesión, pero es la maestra quien tiene que dosificar su tiempo para que pueda hacerlo mucho más sencillo. Y si se dan cuenta, colegas, aquí también están los procesos didácticos. Antes de la lectura, está aquí, antes de la lectura, siempre debe estar. Aquí está durante la lectura y está después de la lectura. Vamos a seguir observando en esta hoja cómo cada uno de los procesos tiene una relación, ¿no? En cuanto a la lectura que se va a leer. Si nosotros nos damos cuenta, cumplen con lo que yo les decía, que hay que formular las hipótesis, ¿no? Aquí está, por ejemplo, una lectura sobre el ladrón y el perro, en la cual luego hacen comentario y hacen un cuadro comparativo para que puedan plantear sus hipótesis. Luego hacen la lectura, leen la estructura de la lectura, van leyendo la lectura aquí y van comprendiendo las moralejas que presenta la lectura, hacen un comentario a la lectura, ¿no? Sobre la fábula, responden inclusive a las partes del inicio, el nudo, ¿no? El desenlace y la moraleja, y luego ya está después de la lectura si hemos comprendido o no hemos comprendido la fábula. Entonces, para que pueda que el maestro hacer la retroalimentación en el caso que no se haya comprendido. Entonces, las fábulas presentan siempre historias, bueno, conocemos todo, pero lo más importante es llegar al propósito de la clase que el maestro ha planteado, que es que reconozcan la estructura de las fábulas y los diferentes textos que están presentando. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ir en cada uno proporcionando la información para luego hacerle una evaluación si han logrado comprender o no lo han logrado comprender. El resumen de estas fábulas. Así como esto, colegas, ahí también viene su instrumento de valoración con rúbricas que puedan utilizar para cada uno de los estudiantes. También viene para el cuarto grado, también con escríbete textos, también viene para el quinto grado, ¿no? Y para el sexto grado. Bien, esto les he proporcionado para que ustedes puedan tener, y es tan corto el tiempo, a veces, coleguitas, cuánto me gustaría que se le dé el formato, se le dé cómo el PCI y cómo pueden, a través de un tema, pueden escribir o pueden formular inmediatamente su estructura de su sesión de aprendizaje en las diferentes áreas. Hoy estamos tocando comunicación, mañana estaremos tocando matemáticas, pasado estaremos tocando pues ciencia y tecnología y luego estaremos terminando con personal social. El día de hoy les voy a presentar, ¿no? Cada una de estas sesiones de aprendizaje que ustedes van a tener como muestro, como modelo, y lo pueden adecuar, sí, ¿no? Pero siempre deben tener en cuenta que el PCI, colegas, el PCI para poder precisar los desempeños y cuáles son esas competencias que nosotros vamos a trabajar de acuerdo al grado que nos corresponde. Entonces, es un trabajo que lo voy a desarrollar durante esta semana. Lo mismo haré el día de mañana. También le proporcionaré de matemáticas de primero a sexto grado. También el día jueves se le estará proporcionando el material para poder desarrollar el área de ciencia y tecnología, y el día viernes el área de personal social. Cualquier duda, colegas, pues anoten mi teléfono, es el siguiente, lo voy a escribir en el chat, colegas, para que ustedes puedan tenerlo, para cualquier consulta de repente que quieran hacerlo conmigo. A ver, vamos a ver ahí, un ratito, voy a escribir en el chat. A ver, un momentito. A ver, aquí mi número de teléfono, coleguitas, soy el profesor Rogelio.
Mi número es el 993332713. Ya. Cualquier duda, ustedes puedan tener en cuenta. A ver, vamos a ver por aquí, me dice, a ver, vamos a ver. Voy a leer un poquito los comentarios que han hecho colegas para darle respuesta a algunos colegas. Una colega me dice, la colega Julieta me dice, esa sesión está programada para más de 60 minutos. Mucho va a depender cómo lo utiliza usted, maestro, y cómo lo desarrolla. O sea, si usted precisa el tiempo y le da las informaciones para que inmediatamente pueden recabar de los estudiantes, va a depender mucho del profesor para que pueda utilizar el tiempo, la sesión que le presenté. Ahora, las otras sesiones sí, hay que precisar algunos desempeños, ¿ya? Alguna de ellas sí, de acuerdo, por eso mucho va a depender también el grado de desenvolvimiento de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué estudiantes nos tocan. De repente, puedo yo presentar una sesión que los estudiantes lo puedan terminar rápidamente y entonces yo me voy a quedar con mucho tiempo en blanco. Por eso es importante que el profesor dosifique bien su tiempo. Ahora, aquí hay una pregunta que me dice, ¿en qué momento utilizo el instrumento de evaluación y cuánto tiempo puede ser? Colegas, el instrumento de evaluación lo tiene que utilizar usted permanentemente durante toda la sesión de clase. El instrumento usted va a ir verificando en el proceso cómo va desarrollando el estudiante, si va logrando o no va logrando. Yo les enseñé algunos instrumentos con sus criterios de evaluación, en algunos grados está ahí, para que ustedes puedan evaluar. Ahí hay 3, 4 instrumentos que les presenté, puede ser una lista de cotejo, puede ser una rúbrica, en la que ustedes van a ir colocándole el chip ya de los estudiantes que van logrando sus aprendizajes. No nos olvidemos que la evaluación es de proceso, no es al final, que solamente tomando una evaluación, un examen, me van a decir que se logró o no logró aprender el estudiante. No, coleguitas. Nosotros vamos evaluando, por eso desde que inicia la sesión de clase, ya el profesor está evaluando en cada uno de los momentos para que pueda desarrollar. Luego dice otra pregunta aquí, maestro, ¿la sesión de segundo grado está precisado el desempeño? Sí está precisado, maestra. Por favor, sería bueno iniciar una sesión de 0. Claro, el tiempo es el problema, coleguitas. 2 horas no nos vamos a poder hacer con todos ustedes. Por eso que nosotros en este tiempo corto tratamos de presentar y darle la información de otros grados, porque no todos los profesores enseñan un solo grado. Me gustaría así empezar de 0 para darle cómo se inicia, de dónde se saca toda la información. Porque solamente es un formato, colegas, y los formatos también tienen, de cada institución depende cómo lo elabora. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros, porque elaborar no es tan difícil cuando tú conoces los procesos pedagógicos y los procesos didácticos. Y de acuerdo a eso, y de acuerdo a las características, cada contexto, cada lugar tiene una cierta peculiaridad, colegas, para yo elaborar. Por eso el ministerio, cuando les hice la primera presentación, dice, ahí le dará a conocer a todos ustedes el contexto, los niños en que se encuentran, más o menos le va a dar unas pautas para que ustedes puedan preparar su sección 3 días antes. Lo explica por eso. Es que cada lugar es diferente para que ustedes lo puedan aplicar. Yo preparo una sesión para un lugar que yo lo tengo en mente, por decir. Ustedes también lo van a tener en mente para una sesión, de repente un lugar que voy a una institución, voy a poder preparar una sesión, pero si me voy a otra institución va a ser diferente, porque cada niño, cada colegas, cada lugar son diferentes tipos de personas, diferentes contextos. Entonces, de acuerdo a lo que yo puedo recabar, de acuerdo a la información que tengo, voy a hacer mi motivación, voy a hacer mis saberes previos, voy a hacer todo. Entonces, lo importante es que tengan en cuenta, colegas, los procesos pedagógicos y los procesos didácticos. Esto es lo que le estoy bastante ustedes retroalimentando yo, que al momento que hagan su sesión, no se olviden de esto. No se olviden de la problematización, colegas. No se olviden de la motivación. No se olviden de los saberes previos.
para que, colegas, ustedes puedan hacer de repente su sesión, como dijo la profesora. Muy bien, profesor de cero, muy bien, pero eso se hace en un taller, maestra, no podemos hacerlo así virtualmente en 2 horas. Es un poco, para mí personalmente es un poco difícil. Tenemos cuantos profesores en sala y la verdad que no vamos a poder terminarlo si lo hacemos para poder hacerlo personalmente. Aquí otra profesora me dice, aquí dice, ¿sería bueno desarrollar una sesión y controlar el tiempo? Sí, tienes que darte el cuenta, colegas, por eso mucho vale medir el tiempo, cómo vas haciendo las preguntas, inmediatamente tienes que precisar la información y de acuerdo a la respuesta, inmediatamente replantear la información. No sería la mejor sesión de manera vivencial. Bueno, siempre lo he hecho y con taller, colegas, que es lo más factible para mí, ¿no? El enfoque socioconstructivo, cómo se evidencia la sesión. Cuando, colegas, vas construyendo la sesión parte por parte en el proceso y los alumnos van completando sus informaciones y te dan dando sus respuestas y de acuerdo a su realidad. ¿Cuándo es socioconstructivo? Cuando ellos lo relacionan con su sociedad, con su contexto, para qué les sirve, de qué manera lo pueden aplicar, cómo les pueden ayudar, ¿no? Entonces, esto es importante. A ver, aquí más dice los criterios. Bueno, aquí dice, es sumamente valiosa toda la información que nos está dando, que es bastante ayuda a los demás, que da nuestra preparación personal. Es cierto, maestro, mucho va a depender de cada profesor. Muy bien, colegas. Mañana nos estaremos encontrando nuevamente, colegas, a las 2 de la tarde con el área de matemáticas. También les estaré proporcionando cualquier cosita, colegas. Conocen mi número, ahí tienen mi número para que les pueda apoyar de repente o puedan desarrollar de una mejor manera, como lo estoy trabajando con otros equipos también en mi institución educativa. Bien, Maestro, colegas, hay varias preguntitas, solamente una quiero hacer hincapié, a ver, porque he estado viendo reiteradamente. Es sobre los criterios de evaluación. sí, Eh, ajá, sí, solamente sobre los criterios de evaluación. ya, Dice por qué no los colocó. Ujú. a ver, coleguitas, vamos a ver. Lo voy a presentar rápidamente porque estamos sobre la hora un ratito. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ahí. Ya, colegas. Están observando en la pantalla, ¿no? ¿No? Maestro Jan. Sí se ve, sí se ve. Ya, aquí está justamente, colegas. Los criterios de evaluación, colega, es con el instrumento que tú utilizas para evaluar a los alumnos. Y en este caso, por ejemplo, yo para esta sección, por ejemplo, que he preparado, para cada sesión siempre tiene que tener sus criterios de evaluación. Todas las sesiones deben tener su criterio de evaluación. Y el criterio lo ubicamos en el instrumento que utilizamos nosotros, ya sea una lista de coteja, una rúbrica, una lista de observación que podemos tener. Ahí están los criterios de evaluación. Aquí, por ejemplo, pongo 3 criterios. Identifica información explícita, características que se encuentran en distintas partes de la fábula, seleccionas datos específicos sobre los personajes, ahí va de 10 a 7. Identifica información explícita, características que se encuentran en alguna parte de la fábula y selecciona datos específicos sobre los personajes, va a otro criterio, identifica. Estos son los criterios, colegas, estos que ustedes están viendo aquí, lo voy a poner con amarillo, son los criterios que nosotros evaluamos para lograr el propósito de la clase. ¿Ya? Y siempre los criterios van en los instrumentos de evaluación que ustedes tienen que aplicar también. Ya eso va a depender de cada profesor qué instrumento va a utilizar para su sesión de clase. Bien, colegas, entonces con esto hemos culminado el día de hoy. Ahí está mi número. Cualquier cosa ya me pueden escribir o me pueden llamar, colegas, para en la medida de las posibilidades darles un apoyo, un soporte. Muchas gracias, maestros.